Cielos abiertos podemos sentir.
Siento tu mover en todo mi ser. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar. Dijiste que vendría sobre tus hijos. Así que ven. Vendría sobre tus hijos. Así que ven con tu lluvia de amor y que tu gloria descienda y inúndanos. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria. Puedo ver tu reino venir. Puedo escuchar sonidos del cielo. Dijiste que al pedir pedimos aún más de tu presencia. Así que ven con tu lluvia de amor. Descienda y inúndanos. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria. Seremos transformados aquí, en tu presencia, al ver tu belleza. Espíritu, ven y sopla. Espíritu, espero por ti. Espíritu, ven y sopla. Espíritu, haz lo que tú quieras hacer. Espíritu, ven y sopla. Espíritu, hoy espero por ti. Espíritu, ven y sopla. Espíritu, haz lo que tú quieras hacer. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria. Seremos transformados aquí, en tu presencia, al ver tu belleza. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria. Seremos transformados aquí, en tu presencia. Tú fuiste el verbo en el principio.
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy buenas tardes, qué bueno verte a ti este domingo aquí en Med Iglesia, en nuestro servicio en español, aquí en Med Church. Quiero nada más llamar su atención a todos ustedes que noten en el foyer principal hay una estación para tomar fotografías. Entonces tome ventaja de ello, aproveche, saque su celular, póngalo en el Facebook, mándele a todos sus familiares. Estamos celebrando el domingo, este domingo realmente es el domingo, lo que le llamamos Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Y hay una estación muy bonita ahí para todos ustedes para que puedan tomar una foto y compartirla. Es Domingo de Ramos, históricamente la historia bíblica registra el domingo anterior a la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El domingo le llamamos la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, entra triunfante como legítimo rey de Israel, montado en un burrito, según lo describió Zacarías, capítulo 9, verso 9. Le dice a Sión, a Israel, le dice: viene tu rey, humilde,
viene tu rey Salvador, viene cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Y es lo que es el domingo de Ramos, el domingo antes de la resurrección de nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es interesante que lo veas de esa manera, porque Jesús, el Mesías, el único que cumplió toda profecía en lo cual la Escritura había hablado acerca anteriormente, cientos, miles de años atrás, acerca de su nacimiento, acerca de su ministerio, acerca de su sufrimiento, acerca de lo que conocemos como la pasión. Y es este tiempo en la historia que trajo una marca en la historia, y no solamente eso, pero vino a cambiar el mundo entero. Y vemos esta secuencia de eventos que sucedieron, no solamente con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero todo lo que se desarrolló. No solamente fueron palmas, pero fue también su pasión, y que vino a poder expresar ese amor a toda la humanidad, y nos alcanza a todos nosotros. Y es lo que puedo ver como en esta historia que inició a lo mejor calladamente en oración en el huerto de Getsemaní, pero terminó violentamente en Calvario. Y hemos estado analizando, hemos estado viendo las últimas palabras de nuestro Señor y Salvador estando en la cruz. Y si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas, iniciamos hablando la primera palabra, que si la podemos resumir, hablaba acerca de perdón. ¿Se acuerda? Cuando el Señor estaban crucificándole y Él estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y perdón fue extendido a toda la humanidad, y pudimos explorar y analizar el hecho de que para poder expresar perdón necesitamos experimentar perdón. Y está disponible para todos nosotros. Perdón significa dejar ir libre a algo, dejar libre a alguien. Y es ese perdón que el Señor nos da. Y el Señor estaba siendo crucificado entre dos malhechores, entre dos criminales, simbolizando dos mundos, queriendo decir con sus brazos extendidos que Él quería extender, y Él quiere extender perdón a toda la humanidad, a todo el mundo, en todos los tiempos. Y es lo que podemos ver, es lo que podemos analizar y exploramos acerca de esta palabra perdón. Y solamente no solamente basta con apreciar, porque todos nosotros, cada persona religiosa o no religiosa, podemos apreciar el perdón de Jesús en la cruz, pero no hace ninguna diferencia hasta que lo apropiamos. Cuando apropiamos perdón es cuando hace diferencia en nuestra vida y tiene el poder de transformar nuestra vida y todo lo que está a nuestro alrededor y las personas a las cuales amamos. Y vimos la palabra perdón, la siguiente palabra después que el Señor dijo, que habló acerca precisamente certeza. ¿Se acuerda? Uno de los malhechores por un lado le estaba injuriando, y no solamente él, pero todos los demás, los líderes religiosos, gente que pasaba, meneaba la cabeza. Dice la Escritura que le injuriaban, le decían: si tú que derribas el templo dijiste que lo derribas y en 3 días lo reedificas, sal de la cruz, baja de ahí y creeremos en ti. El malhechor le injuriaba diciendo: si eres hijo de Dios. No solamente, note usted, le dice si eres. En otras palabras, no estoy ni seguro de eso, pero en caso de que seas lo quien dices que eres, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y vimos que el otro compañero le dice, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Y reconoció algo que nos enseña a todos nosotros. Este malhechor entró en sí y dijo: ¿sabes qué? Nosotros a la verdad estamos padeciendo lo que hicieron nuestros hechos, pero él ningún mal hizo. No sé usted, pero creo que de nadie en este planeta Tierra en todos los tiempos, excepto por Él, Cristo Jesús, de nadie se puede decir de nosotros que no hemos hecho algo mal. Siempre, en caso de que algo se nos haya olvidado, alguien nos lo recuerda. Y está atrás, en el pasado, todos en esta tierra hemos hecho algo mal. Y en algo estaba cierto este malhechor, en reconocer que él estaba recibiendo lo que merecieron sus hechos. Y estaba reconociendo a Jesús como un hombre justo, un hombre santo, un hombre que no había hecho ningún mal. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y me encantan las palabras del Señor que tumba todo argumento religioso, toda especulación. Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y usa esa palabra certeza. Hay una certidumbre, hay una certeza que no hay lugar para dudas. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Note usted, es asombroso ver que esta certeza, este ladrón, este malhechor, este criminal, por la razón de poder haber reconocido su falta, su pecado, haber reconocido la santidad de Jesús mismo y reconocerlo como Señor, ahora estaba disfrutando de una promesa que era cierta y era hoy. Le dijo el Señor, hoy te digo, estarás conmigo. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Note usted con qué el día de hoy, dice hoy, con qué rapidez estarás conmigo. Qué hermosa compañía en el paraíso, qué hermoso lugar. Y podemos tener la certeza. Y este criminal no tuvo la oportunidad de hacer más que una oración. No pudo ir y dar dinero, no pudo ir a hacer ninguna penitencia, no tuvo la oportunidad de regalar y hacer algo por pobres, no hizo nada más. De hecho, no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Sin embargo, tenía lo que tenía en ese momento y era una oración. Puedo decirte y desafiarte en algo, amigo. En esta tarde si no has conocido a Cristo Jesús, estás nada más tan lejos a una oración de distancia. Y es la oración que este criminal hizo. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Jesús le dio certeza de que hoy, esa certeza, esa seguridad, no hay especulación. A veces nos preguntan, ¿estás cierto que vas al cielo? A veces todavía personas batallan. Les pregunto a personas, ¿estás por seguro que un día vas al cielo? No hay lugar para, bueno, quién sabe, a lo mejor puede ser. Quién sabe. Puedo desafiarte en algo esta tarde y afirmarte en algo. Podemos tener la seguridad, tenemos la seguridad de que un día vamos al cielo, porque le hemos abierto y recibido en nuestro corazón y hemos arrepentido de nuestros pecados y Él ha entrado a nuestro corazón. Tenemos esta certeza, puedes tener esa seguridad. De hecho, el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5 verso 13 dice, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. No hay especulación, no hay si a lo mejor, tal vez, pero hay una certeza. Y la siguiente semana, que fue la semana pasada, hablé de esta palabra que el Señor Jesús habló, la tercera palabra, y es precisamente amor. Amor. No solamente estaba entre los dos malhechores, había perdonado al mundo entero de todos sus pecados desde Adán hasta cuando Él regrese, y había perdonado a este malhechor también. Pero ahora la tercera palabra, amor, fijan sus ojos, se centran sus ojos en una mujer, su madre María. Y tiene cuidado, tiene interés por el bienestar de ella. Y también ve a su mejor amigo Juan y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento dice la escritura que aquel discípulo la llevó y cuidó de ella. Y Jesús tuvo interés, tuvo amor. Me enseña, lo que enseña a ti y a mí es que una genuina cristiandad inicia en el hogar. Es lo que inicia en el hogar, una genuina cristiandad. De hecho, cuando lees primera de Juan capítulo 4 verso 20, dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Y lo declara tajante en la escritura. Juan está hablando y dice, porque ¿cómo es de que dices que amas a Dios a quien no ves y a tu hermano a quien ves no lo amas? Mentiroso. Cuando hablamos acerca de esta palabra amor que el Señor expresó en el lugar más cruel que pudo haber estado, tuvo interés por ver a un miembro de su familia, a su misma madre, y tuvo cuidado de ella. Y déjeme decirle, como dije la semana pasada, damas y caballeros, podemos profesar, podemos profesar y tener la certeza de todos los credos y creencias que alguien pueda tener, pero si no amamos, viene a ser simple y sencillamente puro ruido, no tiene sentido. El día de hoy quiero hablar de la cuarta palabra. Creo que es la palabra más difícil, la declaración más difícil que nuestro Salvador pudo haber dicho desde la cruz. Es una palabra en la cual, de hecho, el mediodía, la luz del mediodía vino a ser como la oscuridad de la medianoche.
Y si puedo resumir en una palabra lo que envuelve esta cuarta palabra, y es precisamente ser abandonado. Abandonado, desierto, olvidado, dejado por Dios el Padre. Esta palabra en la cual le digo, se tornó la luz de ese mediodía. De hecho, Jesús fue colgado en la cruz a las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana ocurrieron nada más unas 3 horas hasta el mediodía, y en ese momento la escritura declara que hubo tinieblas sobre la tierra. Un momento en el cual la historia jamás, nunca antes podía haber visto y nunca más verá, porque el Hijo de Dios estaba siendo separado del Padre. Había esta oscuridad que vino, y había esta separación, y estaba siendo un momento de, si puedo pensar en un momento que nos deje perplejos, déjeme decirle, este momento cuando Jesús fue abandonado es el momento más categórico para poder decir un momento de perplejidad. Una cosa es sentirse abandonado, pero otra cosa es ser abandonado. Y para que no vamos más para allá en especular, déjeme llamar su atención. Si tiene una Biblia, ábrala por favor. Si no, aquí lo voy a tener en la pantalla, en Mateo capítulo 27. Note usted el verso 46 y verso 47. Dice la escritura: al mediodía. Al mediodía. Déjeme parar nada más suficientemente para recalcar que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, y de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía Él había expresado estas 3 palabras que le acabo de mencionar. Pero al mediodía es cuando algo terrible, algo sucedió. Es cuando esta luz del mediodía se convierte en tinieblas. Y es que fue colgado por los romanos. Usted sabe la historia, todos sabemos la historia. No hay duda en lo que los romanos estaban seguros y estaban experimentados en hacer. Y romanos eran expertos en crucificar. Eran expertos, habían mejorado, habían improvisado la crueldad de matar por crucifixión. César comentó algo muy alumbrante para todos nosotros. No solamente romanos, pero otros grupos también habían desarrollado, daban muerte por crucifixión, pero los romanos la habían perfeccionado. Y menciono todo esto nada más para decir que a veces escuchas especulaciones y dicen: bueno, Jesús realmente no murió, lo que pasa es de que entró en un estrés, y luego lo pusieron en una tumba fría y húmeda, y es como se conservó, y entonces resucitó. Y eso es nada más lejos que la pura verdad. Está bien lejos de la verdad, porque si algo podemos ver y analizar es que romanos habían perfeccionado dar muerte por crucifixión aquellos que eran criminales y que estaban condenados a muerte. No hay duda de eso. Es lo que hacían. Y note usted cuando la escritura dice, no solamente al mediodía, dice: la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Note usted, de los mediodías hasta las 3 de la tarde empieza esta oscuridad. Dice: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lema sabachthani. Y para usted que está aquí, Jesús habló unos 3 idiomas. Se cree que Jesús habló hebreo, griego y arameo. Y esta expresión está en el lenguaje arameo, una lengua semita que desarrollaron, que estaba en ese tiempo. Y Jesús está hablando estas palabras, y por primera vez en la eternidad, por primera vez en la eternidad, aquí en la cruz, vino a ser un momento de oscuridad, de abandono. Eli, Eli, lema sabachthani es la sencilla traducción, usted lo puede leer. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y decirle, leemos, pero ¿sabía usted que esa expresión, note usted, a Jesús había estado desde la mañana hasta el mediodía, y el mediodía hacia las 3 de la tarde estaba todo en oscuridad? De hecho, había miles de personas alrededor de la cruz.
Gente había venido de todas las áreas, de todas las regiones alrededor, habían venido a concentrarse para la Pascua. Se cree que había miles. A veces vemos en alguna película, vemos algunas cuantas personas, alguna representación, pero eran miles de personas. Habían venido desde lejos, no solamente para la Pascua. Si lees los evangelios, habla acerca de que mucha gente tenía curiosidad porque habían visto, sabían que Lázaro había sido resucitado de los muertos por Jesús de Nazaret. Y querían con curiosidad ver quién era. Y se cree que en este domingo, le digo, de Ramos, alguna gente venía con curiosidad. Muchos de ellos cuando clamaban Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos nada más iban en la emoción, si ves el registro, cómo se desarrolla la historia. Pero había miles de personas en este lugar. Muchos, a lo mejor algunos pocos solamente veían a Jesús como el Salvador del mundo. Los demás, la mayoría realmente lo veían como el Salvador que venía a hacer frente al gobierno romano tan cruel que estaba poniendo la mano dura sobre Israel. Tenían su esperanza de esa manera equivocada, porque Jesús estaba hablando, lo que venía a hacer era a redimir al mundo de sus pecados, al pueblo de sus pecados. Había miles de gente. Lo curioso es de que cuando ves que esta gente, cuando le grita Hosana el domingo anterior, era la misma gente que en el pretorio estaba gritando, crucifícale. ¿Ves cómo gente puede voltearse de la noche a la mañana contigo como una tortilla? Una vez eres el Salvador, otra vez crucifícale. Y note usted, Jesús está clamando y me puedo solamente imaginar en esta oscuridad que vino sobre ese lugar. Y no se sabe si fue un eclipse, no se sabe si fue una nube que cubrió, sea lo que haya sido. Lo que puedo pensar, si puedo poner 2 centavos de mi propia parte, creo que fue una oscuridad que fue no solamente en ese lugar, creo que fue una oscuridad en todo el universo. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo, estaba siendo abandonado por el Padre, por Dios el Padre. Y me imagino aquella gente que estaba ahí, miles de personas, dice que gritó a gran voz, Eli, Eli, lema sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Has puesto a pensar en algún momento en que Dios estaba abandonando a Dios? Puedes al menos imaginar, nada más podemos imaginar. Creo que nunca podremos, a lo mejor hasta un día en el cielo, pero nunca podremos realmente ver en su totalidad lo que sucedió. Por más representaciones, por más películas, por más imaginación que podamos tener, jamás vamos a poder ver realmente lo que sucedió en su totalidad. Hasta un día que estemos en el cielo, le digo. Y estaba el Señor hablando, amén. Estaba hablando el Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios estaba abandonando a Dios, porque Jesús es Dios. Es el Dios hombre. Era 100% Dios y era 100% hombre. Era Dios 100% como si nunca hubiera sido hombre, y era 100% hombre sin nunca a lo mejor haber sido Dios. En ese momento estaba siendo abandonado, estaba siendo olvidado, desolado. Momento más difícil, más triste, más asombroso, de perplejidad, que nunca la humanidad, aún hasta el día de hoy, podremos, le digo, totalmente a comprender lo que sucedió. Pero estaba Jesús hablando con el Padre, diciéndole, Padre. Bueno, no le estaba diciendo Padre, note usted, es algo muy interesante, un punto muy interesante, porque el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, por primera vez estaba siendo abandonado por Dios el Padre, y estaba este hombre perfecto que nunca había cometido pecado, ahora estaba siendo abandonado. Y es interesante, le digo, porque cuando le llama, dice Dios mío, ¿sabías que siempre Jesús, en todos los evangelios que podemos leer, toda la expresión que nuestro Señor habló, cuando habló Dios al Padre, siempre hablaba Padre? ¿Se acuerda? De hecho, en el evangelio, cuando va al huerto de Getsemaní, su oración inicia diciendo Abba, Padre. Siempre refirió a Dios el Padre como su Padre. Siempre cuando enseñó a sus discípulos a orar, y nos enseña a usted y a mí, siempre decía, cuando ores, oren así, Padre nuestro.
Y cuando Él decía, el Padre y yo somos uno, pero no en esta ocasión. No en esta ocasión, aquí en la cruz, en este momento de abandono, de oscuridad, viene y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nada más puedo pensar en unas 3 cosas que resaltan como luminares en medio de esta oscuridad. Y quiero compartirle con ustedes en lo que estaba preparando para este mensaje meditando. Número 1, si está tomando notas, quiero ver la primera cosa que resalta como luminar en medio de la oscuridad, y es la soberanía de Dios Todopoderoso. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Es todopoderoso. No solamente es poderoso, pero es todopoderoso. Hay cualidades que Dios tiene y hablamos de su omnipotencia, es decir, que Dios todo lo puede. Hablamos de su omnisciencia, que es Dios todo lo sabe, y hablamos de su omnipresencia. Dios está en todo lugar. Y no solamente esa es una cualidad de Dios, pero la otra cualidad, damas y caballeros, es que Dios es un Dios santo. Y como Dios santo, Dios no podía ver pecado. De hecho, Habacuc 1:3 dice, tus ojos, Dios, son tan limpios y tan puros que no puedes ver el mal. En ese momento de oscuridad, cuando Jesús estaba en la cruz, Dios el estaba retirando su mirada de Dios su Hijo. Es increíble cuando ves de esa manera, porque no solamente Dios es soberano, pero Dios es santo, no puede ver pecado. Pero del otro lado también Dios es Dios justo, y como Dios justo no puede pasar por alto el pecado. Así es, no puede pasar por alto el pecado. Y por un lado estaba el Señor experimentando en sí mismo este momento de oscuridad, este momento de abandono, este momento de soledad. Cristo estaba muriendo, damas y caballeros, no por sus pecados. Jesucristo estaba muriendo por nuestros pecados. Estaba llevando en sí el pago que requería la justicia de Dios. Estaba Él siendo el punto en el cual Él había orado en Getsemaní. ¿Se acuerda cuando va a orar en el huerto de Getsemaní? Jesús estaba orando con el Padre, y en Getsemaní está hablando con el Padre y le dice, Abba Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Desde joven que he empezado a analizar esta expresión, ¿qué significa pasa de mí esta copa? Y en mucho tiempo en mi pensamiento ha sido como el pensamiento de algunos, a lo mejor había sido, ¿sabes qué? Lo que sucede es de que Jesús estaba en ese momento, pasa de mí esta copa, diciendo, ¿sabes qué? Dios, si puede haber una manera diferente hacer esto, de que yo no esté tener la opción de no hacer esto, pues que suceda. Si no, pues sabes que eso, a veces tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Que Jesús en un momento pudo haberse retractado y decir, ¿sabes qué? Dios encuentra otra manera, yo no lo hago. A veces decimos así, pero no encuentras, cuando te fijas en ello, no encuentras validez en ello. Porque en Apocalipsis capítulo 18 dice que habla de Jesús, que fue el cordero inmolado desde el principio del mundo. Es decir, Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a padecer. Él sabía que Él era el sacrificio perfecto. Jesús sabía, entendía y entonces no encuentro bien eso. Eso es lo que pienso, lo que he estado llegando a meditar y llegué a entender. Es de que Jesús, cuando dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Sabes lo que está diciendo? Diciendo, Padre, si es posible hacer esto sin que sea el objeto de tu ira. Padre, si puedo hacer esto sin que sufra tu olvido. Padre, si puedo hacer eso sin que sufra tu abandono. Sí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque por un momento Dios el Padre retiró su mirada de su Hijo.
Es cuando ves en ese aspecto, cuando puedes analizar y ver lo que el Señor está haciendo. No solamente el punto uno es que tenemos un Dios soberano, pero lo que resalta es el singular pecado de toda la humanidad. El singular pecado de toda la humanidad. Alguien tenía que pagar por el pecado de toda la humanidad. Y Cristo fue ese perfecto sacrificio por todos nosotros. Romanos 5:19 dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores. El pecado pasó a todos nosotros. En este singular pecado de toda la humanidad que resalta como luz en este evento, nos damos cuenta de ese pecado que todos nosotros tenemos. Y ese pecado, fue ese pecado también que estuvo ahí imputado, note usted, desde Adán y Eva a toda la humanidad. Es lo que habla Romanos. Ese pecado, iniciado por Lucifer. ¿Se acuerda? Si quieres leer Ezequiel capítulo 28, si quieres leer Isaías capítulo 14, hablan acerca de Lucifer, el iniciador de pecado. Lucifer fue el que se rebeló contra Dios. De hecho, se cree, los que estudian todo esto, hablas acerca de Lucifer, que era un arcángel. De hecho, Ezequiel describe que cuando fue creado Lucifer, fue creado perfecto, fue creado cuando sonaron todos los instrumentos, los tamborines. Se dice que Lucifer como ángel estaba encargado de la adoración a Dios, de su mismo persona radiaba sonido de alabanza a Dios. Y cuando lees, dice que fue hallado en él maldad. Quiso ser igual que el Altísimo. Dijo, pondré mi trono al lado del de Dios, entre las estrellas de Dios, subiré a lo alto. Y Dios le dice, no. Y fue lanzado. Cuando lees cómo lo relata Isaías y Ezequiel, encuentras que Satanás se llevó a una tercera parte de los ángeles. Y es curioso, nada más para los que tenemos curiosidad, pero ¿sabías tú que desde aquel momento cuando Lucifer fue lanzado del cielo hacia la tierra, cuando fue lanzado, algunos inclusive grupos rockeros lo refieren como un rayo? ¿Se ha fijado? El grupo Kiss, por ejemplo, ya antiguo, ya viejos, ¿verdad? Siempre hablan como un rayo. Se cree que ese es uno de los símbolos de Satanás, que vino a la tierra como un rayo. Pero es curioso para los que tenemos curiosidad. ¿Sabías tú que la Escritura, después de que Lucifer se revela, nunca más escuchas que ángeles alaban o cantan? Vas a decir, pues, pastor, espérame, pero en Navidad siempre hablamos que la multitud de las huestes celestiales cantaban. Bueno, cantan ángeles aquí en nuestras representaciones del nacimiento, pero si lees la Escritura, no dice que cantaban, dice que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es por eso cuando tú y yo alabamos a Dios, ¿sabías tú que Dios, dice la Escritura, Dios se deleita y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo? Tenemos un trabajo tan precioso, tan glorioso, cuando Dianita y la hermana Ezequiela nos dirigen aquí en adoración, con todos los músicos también y todos los que venimos a adorar. Dios se deleita. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Todo esto para decir, el originador de pecado fue Satanás. Y lo pasó, y todos nosotros, porque el hombre llegó a caer en capítulo 3 de Génesis, ese pecado fue imputado a todos nosotros. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por decisión. El simple hecho de nacer en este mundo, venimos a ser pecadores. No solamente por naturaleza, pero por decisión. Elegimos pecar, porque pecar es fácil para todos nosotros, para el humano. Es fácil, todos pecamos. Si encuentras a alguien que te diga, no, yo ya no peco, es mentiroso, y mentira es un pecado, ¿verdad? Porque, y a veces te digo, y es divertido. Si alguien peca y no se divierte en pecar, pues es que no agarró el pecado correcto, porque pecar es divertido. Pero
¿Sabía usted qué es el asunto con pecado? El asunto con pecado es de que cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte, cuando Dios estaba dándole los mandamientos a Moisés, el pueblo estaba abajo y ya estaba transgrediendo esos mandamientos. Baja Moisés con los 10 mandamientos y dice, ahora sí que como dicen los americanos, what's going on? Ese es el asunto con el humano. Y Jesús vino a la cruz a pagar por todos nuestros pecados. Tenemos, note usted, tenemos todos nosotros esta intuición, este sentido por justicia. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando ves a tus niños aquí en Met Niños, los ves que de repente alguien agarra un juguete y el otro viene, no, ese es mío, no es mío, es que no es justo. ¿Se acuerda esa expresión que todos decimos? Siempre sucede algo en las películas que vemos, ¿a poco no? En las películas que vemos, ay, es que ese no es justo. Tienen que darle su merecido a ese que hizo. Todos tenemos un sentido de justicia, un sentido de hacer justicia, todos. Es como la niña, su hermanito la estaba cuidando por un momento en la pieza de arriba y la mamá fue a la cocina a agarrar algo y de repente el niño llora y la mamá le grita, ¿qué está pasando ahí arriba? Y el niño le dice, ella, mi hermanita, más chiquita, me estiró el pelo. Y dice, hijo, déjala, ella no sabe. Y luego unos segundos más, de repente llora la niña. Y la mamá dice, pues, ¿qué está pasando ahí arriba? Y el niño le dice, pues ya sabe que duele, ¿verdad? Todos tenemos un sentido por justicia. Alguien tenía que pagar por el pecado de todos nosotros. Y Jesús fue el perfecto sacrificio. Es lo que pasó en la cruz, es lo que aconteció, es lo que sucedió. Alguien tenía que pagar, y fue Jesús el perfecto sacrificio. Aquí está mi punto número 3 para terminar con todos y dejarles disfrutar su domingo. Este domingo de Ramos, no solamente había una soberanía de Dios en este momento oscuro, pero resaltó también el singular pecado de toda la humanidad. Pero aquí está el punto número 3. Ustedes lo ven, lo tienes, y es el Salvador de todo el mundo. Jesús califica por ser un perfecto sacrificio. El hombre perfecto que pagó no por sus pecados, pero por los nuestros, califica como un perfecto sacrificio. Note usted, en la cruz Jesús vino a ser el Salvador, nuestro Salvador, en esa cruz. Estaba pagando por los pecados. Note usted algo interesante, si puedes ver. Nos deleitamos, vemos la historia del Antiguo Testamento, y quiero nada más resaltar el Antiguo Testamento. Dice la Escritura, era sombra de lo que había de venir. ¿Qué significaba? Desde cuando Adán y Eva pecaron, Dios había expresado y sin duda les había dicho, sin duda, de alguna manera podemos analizar y ver que para poder cubrir pecado tenía que haber derramamiento de sangre. Se fija, cuando Adán y Eva pecan, dice que van y agarran en su mejor análisis, dijeron vamos a cubrirnos, y agarraron hojas de higuera para cubrirse. Pero Dios vino y los cubrió con piel de animal, y sin duda era un cordero. Porque después de ahí empiezas a ver este pensamiento, esta idea que Dios viene y pone al pueblo de Israel acerca de sacrificar un cordero. De sacrificar un cordero. De hecho, cuando lees Juan, habla acerca, dice Juan capítulo 1 verso 15 por ahí, dice, Juan exclamó cuando vio a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento había nada más los sacrificios de animales cubrían el pecado, trataban. Hay una palabra
que le llamas expiaban los pecados, es decir, daban una reparación nada más, los cubrían hasta que el sacerdote venía, el sumo sacerdote, y expiaba una vez más por año todos los pecados, pero volvían a hacer eso y los volvían a cubrir y volvían a hacer este continuo práctica de sacrificio de animales. Cuando lees Hebreos capítulo 10, habla acerca de Jesús, que fue el perfecto sacrificio. De hecho, Juan no solamente lo refiere, le dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque todos los pecados que hacía el pueblo y que todos los sacrificios cubrían el pecado, Jesús vino y no nada más no cubrió, pero Él quitó el pecado. ¿Fija la diferencia? No nada más, sacrificios anteriores cubrían, cuando Jesús vino y ofrece su vida, derrama su sangre en la cruz, los quita nuestros pecados de una vez y para siempre, pecados pasados, presentes, futuros, desde el pecado de Adán hasta los pecados cuando Él regrese. Todo pecado fue cubierto, fue no solamente cubierto, pero fue quitado por Cristo Jesús. Y es lo que habla la Escritura, fue el perfecto sacrificio. Por fin todos los pecados fueron quitados. Si estaba tomando notas, Salmos, el Salmo capítulo 85, verso 10. Note usted lo que Jesús hizo, lo que resalta de iluminar en medio de este momento oscuro. Salmo 85, verso 10, habla estas palabras y dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cuando, no sé si eres muy poético, porque el libro de Salmos es un libro considerado poético. ¿Sabías tú que en la cruz estaba cumpliéndose este salmo? Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y verdad. Misericordia, ten compasión. Sé que pequé, sé que lo hice. Verdad te dice, pecaste. Verdad te dice, eres pecador, hiciste algo malo y alguien tiene que pagar. Verdad y misericordia se juntan y fue hecho en la cruz. Y dice la Escritura también, no solamente misericordia y verdad, pero justicia y paz. Es decir, la verdad es que pecaste, aquí alguien tiene que pagar, pero la justicia y la paz se besaron. No hay otra cosa más, damas y caballeros, que en la cruz del Calvario Jesucristo, nuestro Señor, estaba haciendo que esto sucediera. Donde la misericordia, la misericordia estaba juntándose precisamente con la verdad. Donde la paz estaba juntándose, estaban besando con la justicia. El derramamiento de la preciosa sangre, no de un singular, de un típico sacrificio de cordero, pero la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba satisfaciendo la ira de lo que requería la justicia de Dios. Quiero terminar esta tarde nada más resaltando algo. Hay una historia que leí leí esta historia de dos amigos. Los dos fueron a la escuela de leyes. Uno de ellos vino a ser juez y el otro vino a ser un narcotraficante. Y cuando tristemente el narcotraficante fue sorprendido, agarrado y fue llevado delante del juez, y este juez era precisamente el gran amigo que él tenía. Y como juez tenía que darle, y le dio la pena y la multa más grande que podía la ley permitir. Como juez se lo dio. Y una vez que dio su sentencia, su amigo baja y quita su ropa, quita su túnica y lo abraza. Como juez le dio la sentencia más grande que podía, pero como amigo se quitó su túnica y le dio el abrazo y le dice, no te preocupes, yo voy a pagar tu multa. Cuando leí eso, ¿sabías tú que es precisamente lo que Jesucristo nuestro Señor hizo? Es lo que hizo. Es un Dios santo que no puede ver pecado, no puede ver el mal. Es un Dios justo, no puede pasar por alto pecado. Alguien tiene que pagar y Él dio su misma vida
y pagó nuestra cuenta, todo lo que requería nuestros pecados. Él fue abandonado para que tú y yo pudiéramos ser adoptados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Qué momento tan difícil. Solamente podemos imaginar fue aquel momento, Dios. Y, Señor, gracias por lo que hiciste. Creo que palabras nunca vamos a encontrar las palabras para decirte gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque nos has limpiado. Gracias porque has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque hiciste posible para que nosotros tuviéramos conexión contigo. Señor, no importa qué pecados alguien pueda haber hecho, por más difícil, por más oscuro, Señor, tú tienes misericordia. Tú diste tu vida por todos nosotros, por la humanidad. Señor, gracias, porque podemos venir confiadamente ante el trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque hiciste posible que justicia y paz se besaran. Gracias porque hiciste posible, Señor, que misericordia y verdad se encontraran. Y fue en ese tremendo, pero a la vez precioso lugar de la cruz del Calvario. Gracias por la oportunidad que me das de proclamar esta verdad, Señor. Para mis amigos y cualquiera persona que está viendo en el internet, Señor, yo quiero que no han abierto su corazón a ti. Yo quiero pedirte que les des la fuerza esta tarde. Señor, qué mejor y oportuno momento ellos pueden tomar este paso de hacerte Señor y Salvador de la vida. Con una oración tan sencilla como esta: Señor Jesús, perdona mis pecados. Recibo tu perdón, perdona mis pecados, recibo tu perdón y recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a caminar cada día en ti. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.